de drenaje, de dren, poder dibujar la red de flujo y a partir de la red de flujo, ya sea el cálculo de forma numérica o de forma gráfica, establecer el caudal de infiltración. Caudal de infiltración, ¿qué significa? El poder, en base a ese caudal, determinar si cumplimos o no cumplimos, que el volumen de infiltración sea menor al 1% de la vida útil, para poder tomarlo como un volumen marginal en la ecuación de balance. Y por otro lado, también para conocer la presión de poros, para averiguar si estábamos en condición de migración, etcétera, de partículas. Y finalmente nos interesaba también conocer el caudal, sea que cumpla con estar menos del 1%, ojo, menos del 1% es simplemente para poder marginalizar en la ecuación de balance, pero la regla es evacuar cualquier tipo de agua dentro de la presa. Entonces, eso nos servía para también determinar la necesidad de drenes. Entonces, son todos esos elementos los que nos permiten a nosotros justificar el por qué hacemos el análisis de la red de flujo. Sin embargo, una de las condiciones que se puede presentar es que el caudal o la presión de poros excedan las condiciones mínimas. Por ejemplo, que el caudal exceda el 1% del volumen útil, lo que significa que tenemos que reducir el caudal de infiltración. Y por otro lado, también podemos estar en la condición de que la presión de poros exceda el esfuerzo de corte crítico de las partículas y pueda generarse procesos de erosión, migración de partículas y por lo tanto de tubificación. Por lo tanto, en ambos casos de excedencia o en el primer caso de ocurrencia, necesitamos tomar una medida para poder ingresar en los rangos admisibles de cualquier diseño. Y esas medidas es lo que se llama el control de infiltración a través de las presas, es decir, cómo podemos controlar estos parámetros, no solamente desde el punto de vista de la infiltración, sino que los parámetros asociados a la infiltración también estén dentro de los rangos para todo tipo de análisis de la presa. Por ejemplo, como el caso de estabilidad de taludes, que lo vamos a ver más adelante. Dicho eso, entonces voy a compartir con ustedes. ¿Me avisan si se ve la diapositiva? Sí se ve, ingeniero. Perfecto. Control de infiltración a través de las presas. ¿Por qué necesitamos lo que acabo de explicarles? Perdón un momentito. Tiene un grado de permeabilidad. Por lo tanto, siempre vamos a tener una infiltración. Y si siempre tenemos una infiltración, también vamos a tener presiones internas. Por lo tanto, debemos controlar. Sabemos que una presa de tierra, la infiltración es a través de la presa y de la fundación. Pero recuerdan cuando vimos los diferentes tipos de fundaciones, partimos de una hipótesis para hacer cualquier acción en la presa. Dijimos que todos los procedimientos que vimos partían de la hipótesis de que no hay problemas en la fundación. Por eso es que nosotros hemos ya resuelto el problema de la fundación, sea por
temas de infiltración o sea por temas de resistencia. Por lo tanto, ahora de lo que nos ocupamos es de la infiltración a través de la presa, y en caso que haya a través de la fundación, aprovechamos ese mismo elemento para resolver. También los efectos adversos, ya lo mencioné, tiene que ver con los procesos de tubificación. Es decir, ustedes saben que el proceso secuencial es erosión cuando la presión de poros excede el esfuerzo de corte crítico de las partículas. A partir de la erosión se produce la migración de partículas, es decir, las partículas son arrastradas una tras otra, y la concavidad que deja ese arrastre de material es lo que se llama tubificación. Esta tubificación forma cavidades y por supuesto que dependiendo de la dimensión, la importancia, la cantidad y la densidad, inclusive pueden poner en peligro la estabilidad de la presa. Pues todos estos efectos adversos son los que nosotros tenemos que controlarlos a través de medidas. Por ejemplo, ¿qué medidas podríamos utilizar? Para el caso de migración de partículas o la tubificación. Esto se debe en general a, dice, falta de filtros, compactación pobre, capas permeables en zonas adecuadas o falla en la cortina impermeable. Es decir, como que falta algo, ¿no? Entonces, esa brecha tenemos que cubrirla con alguna medida, ¿no? Después, entonces, a ver, ¿cómo les explico? El efecto de la migración es lo que les he mencionado anteriormente, es erosión, migración y tubificación. ¿Y por qué se producen en las presas estas fallas por el efecto de las partículas? ¿Por qué? Porque no se han instaurado las medidas. ¿Y cuáles son esas medidas? Es lo que se llama, vamos a ver después, filtros de protección, o si no hay filtro de protección, podemos hacer zonas de transición, o también se puede deber a que ha habido fallas en la compactación. Ustedes saben que la compactación tiene que cubrir 3 criterios, ¿se acuerdan? Humedad óptima, densidad máxima y energía de compactación. Si alguno de estos criterios no lo hemos cumplido, obviamente tenemos como resultado final que no es una compactación adecuada para justamente evitar que se produzcan problemas de migración. También dice falta de capas permeables en zonas adecuadas. ¿Qué hace una capa permeable? ¿Por qué se produce la tubificación? Hemos dicho por alta presión de poros. Mientras más alta es la presión de poros, por supuesto, tiene mayor dimensión, puede tener que el esfuerzo de corte crítico de una partícula. ¿Cómo hacemos para que caiga la presión de poros? Ya lo habíamos dicho. Necesitamos introducir un material que sea más permeable. ¿Por qué? Porque el agua siempre va a tratar de ir a las zonas de... Bueno, lo ideal que va el agua es a la presión atmosférica, pero entre la presión atmosférica y el material totalmente confinado puede haber capas permeables. Entonces el agua siempre va a tratar de ir a capas permeables. Entonces otra de las formas para evitar la tubificación es bajarle la presión de poros. ¿Y cómo bajamos la presión de poros? Bueno, colocando capas con mayor permeabilidad. Y el otro elemento que también se produce es el hecho de que nosotros, por reducir la infiltración, tenemos que introducir un material muy impermeable, pero al ser material muy impermeable, estamos aumentando la presión de poros.
pues nos puede generar una cierta falla en este material impermeable, o que también se llama zona impermeable o cortina impermeable, y lo cual, por supuesto, si no tenemos los adecuados elementos, puede generar una falla. Todas estas medidas, si ustedes se fijan, requieren, salvo la compactación pobre, aunque también está incluida en ella, requieren disponer del material adecuado. Por lo tanto, la selección del material para poder desarrollar las medidas que nos permitan hacer un control de la infiltración es una tarea especial. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en la selección del material que nos cumpla con todas estas características. Bien. Hay otros efectos. Por ejemplo, la falla de talud es debida a la excesiva presión de poros. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan cuando dijimos, si este es un talud que puede fallar con este círculo, aquí los parámetros de resistencia, ¿cuáles son? Ángulo de fricción, cohesión y presión de poros. Entonces, ¿por qué nos puede fallar un talud? Ustedes saben que la presión de poros tiene signo negativo, la cohesión tiene signo positivo y el ángulo de fricción tiene signo positivo. Pero si tenemos una excesiva presión de poros, podemos ingresar en una zona donde las fuerzas actuantes sean mayores que las fuerzas resistentes. Y si son mayores, por supuesto que vamos a tener una falla de talud. Esa es una situación. La otra situación, por ejemplo, dice degradación progresiva de la presa causada por la saturación del talud aguas abajo. Nosotros habíamos previsto esta situación, nuestra red de flujo, digamos, colocando una serie de elementos. Sin embargo, hemos supuesto que esta es una zona que va a estar no saturada. Pero si se presenta de forma saturada, obviamente vamos a tener nuevamente una falla en este talud. Bien, hay una serie entonces de efectos que tenemos que tratarlos y para eso hablamos de los métodos de control. Y nos vamos a concentrar, como les dije, un momentito, por favor. El cómo resolvemos problemas de infiltración o problemas de resistencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por un lado, reducir la cantidad de infiltración. Hemos dicho que tenemos que estar menor a un cierto porcentaje. Ahora, aún estemos menor a este porcentaje, tenemos que evacuarla. Y para eso entonces tenemos que introducir un elemento que nos permita un desagüe seguro para el agua. ¿Qué significa desagüe seguro? Es decir, que no afecte ninguna propiedad de la presa. Ahora, para reducir la cantidad de infiltración, tenemos lo que se llama introducir una zona más permeable o más impermeable. Entonces, si queremos reducir,
introducimos una zona más impermeable. Esta zona más impermeable puede tener diferentes ubicaciones. Por ejemplo, puede estar dentro de la presa, es decir, correspondería a esta. O puede estar, por ejemplo, en el talud de aguas arriba. Si nosotros recordamos los que han ido a Misikuni, por ejemplo, Misikuni tiene, esta es una carpeta de hormigón armados, es decir, tiene una carpeta en la talud de aguas arriba que es impermeable. Y justamente para relacionar con lo que se acuerdan cuando vimos en las fundaciones, de tener algo que haga que la línea de corriente sea lo más larga posible, en el caso de Misikuni, esto tiene lo que se llama aquí a pie de talud, una cortina impermeable de hormigón, que es parte de este. Esto es lo que se llama el plinto. Entonces, en este caso es una losa y un plinto. ¿Qué hace el plinto? Cumple con esa función de hacerle lo más larga posible a la línea de corriente. Mientras tanto que en otras presas, esto mismo lo incorporamos dentro de la presa. Y esto es lo que se llama una cortina impermeable. También se la llama esta una cortina. O en los libros en inglés van a ver que para esta cortina utiliza una palabra que dicen el core, ¿no? Es decir, core, la parte central. Entonces, eso es lo que tenemos, esa es la medida para reducir la infiltración. En las fundaciones, ya hemos visto, ¿se acuerdan? O extendemos esto, toda la idea es hacerle más larga. Podemos poner esto, ¿se acuerdan cuando vimos? Podemos también poner esto. Y la cosa es generarle una línea de corriente muy grande. Bien. Y el otro elemento es un desagüe seguro. Y en general, como desagüe seguro, es lo que llamamos drenes. Vamos a ir a este primer caso, que es reducir la infiltración a través de la introducción de una cortina impermeable. Entonces, cuando hablamos de una cortina impermeable, hablamos de tres variables: calidad del material, tamaño y posición, ¿no? Cuando hablamos de calidad de material, hablamos de dos variables, que es la cantidad, hablamos de selección del material adecuado. ¿Qué entendemos por material adecuado? Tiene dos variables. Una es la cantidad y otra es la calidad, ¿no? Cuando hablamos entonces de selección, es que tengamos el suficiente material y que cumpla con la calidad que necesitamos. Y vamos a ver que la calidad significa el cumplimiento de una serie de requisitos. Cuando hablamos de espesor, hablamos de las dimensiones de esta cortina impermeable. Su ancho, su altura y los materiales o las características del material, las propiedades. Pues cuando hablamos de selección, hablamos de todo eso.
Cuando hablamos de determinación, les decía el ancho, es decir, cuál es el ancho, la altura, las pendientes, etc. Y cuando hablamos del la tercera característica es la posición dentro de la presa. Esta es una posición simétrica, puede ser diferentes tipos de posiciones. Entonces, de eso se trata el poder identificar, analizar y diseñar un elemento, una medida de control de infiltración a través de la presa, que en este caso es la cortina impermeable. Entonces, en la primera hemos dicho dos elementos, cantidad y calidad. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el plan de investigación? Cuando hacíamos el plan de investigación, tanto en la parte topográfica como en la planificación de los aspectos relacionados con geología, geotécnica y mecánica de suelos, hablábamos de los bancos de préstamos. Los bancos de préstamo son aquellos que necesitamos para poder construir la presa. Hay diferentes tipos de bancos de préstamo. Por ejemplo, si estamos con la presa, será para sus diferentes capas, pero también si se ha tomado la decisión de hacer una cortina impermeable, también hablamos de bancos de préstamos para seleccionar el material más adecuado. Y cumplimos con los criterios, por ejemplo, de estar a una distancia corta, es decir, no vamos a estar invirtiendo en transporte a grandes distancias, porque no se olviden que para transportar hay que hacer caminos de acceso, etcétera, etcétera. Entonces, por una primera parte, tiene que estar en una zona accesible y que no implique grandes costos para la presa. Y por otro lado, esa es la cantidad. ¿Se acuerdan? Les hablaba de la cantidad. Por un lado. Pero también tenemos que cumplir con la calidad del material. Y calidad de material significa propiedades del material. Por supuesto que no son propiedades cualquiera. Estamos hablando de una cortina que tiene que partir, por un lado, de la condición, al igual que todos los cuerpos de la presa, de estabilidad. Ustedes saben, la estabilidad se logra con los 3 parámetros fundamentales: humedad óptima, energía de compactación y densidad máxima. Eso tiene que cumplir. Sin embargo, en el caso de la cortina impermeable, hay el cumplimiento de otras propiedades importantes y que están justamente, en algunos casos, relacionados directamente con nuestro problema de reducir infiltración o indirectamente para garantizar la calidad del material. Entonces sabemos que tiene que estar a una distancia corta y miren la cantidad de parámetros que debe cumplir una cortina impermeable. Por ejemplo, bueno, lo básico, ¿no? Permeabilidad. Si está habiendo infiltración, significa que la permeabilidad que tiene nuestra presa no es lo suficiente para reducir la infiltración. Por lo tanto, necesitamos introducir un otro elemento, que en este caso es la cortina impermeable, pero esa cortina impermeable tiene que tener, además de los otros, ciertas características y propiedades. Por ejemplo, permeabilidad. Aquí estaremos entonces con permeabilidades que vayan a cumplir un problema de infiltración.
Pero también es importante la densidad de compactación, la resistencia al corte, la compresibilidad, la flexibilidad, resistencia a la erosión y una serie de parámetros que en general nosotros tenemos que incorporarlo cuando hagamos las investigaciones. Por ejemplo, ¿qué debe cumplir referencialmente una cortina impermeable? Permeabilidad. Se debe realizar la incorporación de material fino. La permeabilidad debería ser 10 a la menos 5 centímetros por segundo. ¿Se acuerdan cuando vimos permeabilidad de carga constante, carga drenada, etcétera? También a este material tendremos que hacerle los ensayos y análisis respectivos. Y aquí vamos a hacer una pequeña... Vamos a entrar al Jamboard. A ver. Bien. Voy a compartir con ustedes. ¿Se ve el Jamboard? Sí, ingeniero, se ve. Entonces, cuando ustedes tienen un material, bueno, es diámetro y porcentaje en peso, ¿sí? Si ustedes se fijan, si esta cortina impermeable debería satisfacer solo un criterio asociado al material, tendríamos una curva granulométrica única. ¿Sí? Pero nosotros con el material de la cortina impermeable tenemos que tener diferentes, debemos estar dentro del rango de diferentes parámetros. ¿Eh? Por lo tanto, no vamos a tener una sola granulometría, sino vamos a tener un rango. Por ejemplo, cuando hablamos de permeabilidad, si esta es la granulometría, ¿dónde están las granulometrías para una cortina impermeable? Vamos a dividir, vamos a hacer de una manera brusca nomás. Del material más fino, 0, vamos a poner, al material más grueso. Entonces, la permeabilidad, la granulometría del material que nos exige permeabilidades menores a la 10 a la menos 5 centímetros por segundo, es decir, 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, que es lo ideal. ¿Dónde estarán estas granulometrías? ¿A la izquierda o a la derecha? A ver. Vamos. Comentarios, opiniones. ¿Dónde estará la granulometría? ¿A la izquierda o a la derecha? Soy todo oídos. Ah, pero aquí no estoy haciendo... Perdón.
la granulometría, entonces, cuando hablamos de la permeabilidad. Vamos. Las granulometrías de los materiales más cohesivos están a la izquierda o hacia la derecha. ¿Ah? A ver sus opiniones, aunque sea por el chat. Ingeniero, los granos más finos estarían a la izquierda. Sí, claro. En general, las granulometrías de los materiales finos vamos a tener más hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a asumir esto, ¿sí? Bien, si ustedes se fijan, en realidad, cuando nos dice una permeabilidad debería ser 10 a la menos 5 o menores, entonces ya nosotros estamos poniendo, este es el límite por permeabilidad. Entonces, si nuestro banco de préstamos nos dice, mire, este material, su permeabilidad cumple, perfecto, ¿no? Tenemos una granulometría. Sin embargo, vamos a ir otra vez a la ventana. ¿Se ve la transparencia, la lámina? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Entonces, esto ya hemos cumplido, ¿sí? Después dice que la cortina tiene que ser un material donde tengamos que verificar la plasticidad. Y dice, debe ser un material con plasticidad intermedia a alta para acomodar la deformación sin arriesgar el agrietamiento. Entonces, ¿cuál es el ensayo que nos da una idea de lo que es la plasticidad de un material cohesivo? ¿Y para qué necesitamos plasticidad? ¿Se acuerdan cuando vimos que debido a la carga que nosotros ejercemos, por un lado, la propia presa, primero, la fundación tiene un proceso de asentamiento, ¿sí? Consolidación. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que es que esa consolidación sea lo más uniforme posible, porque no queremos deformaciones diferenciados o asentamientos diferenciados, porque eso nos genera esfuerzos de tracción hacia la presa. Por lo tanto, necesitamos un material que vaya acompañando desde el punto de vista de su deformación al proceso de consolidación de la fundación y, por supuesto, también al propio proceso de consolidación de la presa. Y queremos un material que sea capaz de deformarse sin agrietarse. Entonces ahí tenemos que buscar en el banco de préstamo un material. ¿Y cuál es el parámetro que nos da una referencia sobre la plasticidad? ¿Cuál es el ensayo o el parámetro? ¿Se acuerdan? ¿Aló? ¿Cuál es? En general es justamente el índice. ¿Cuál es de plasticidad? ¿A qué es igual el índice de plasticidad? ¿Se acuerdan? A ver, límite, líquido menos límite plástico. ¿Está bien eso? ¿Aló? Sí, ingeniero. ¿Y qué nos dice el índice de plasticidad?
¿Qué nos dice? La plasticidad es justamente lo que les mencionaba, es la propiedad del material por la cual es capaz de absorber o soportar deformaciones sin que se agriete, sin que haya variación volumétrica, etcétera, etcétera. Esa es la capacidad. Entonces nosotros, ¿para qué necesitamos arcillas de intermedias a alta plasticidad? Para justamente tenga esa capacidad de formarse. Por lo tanto, las arcillas de alta plasticidad o de intermedia alta, ¿qué es lo que no van a contener? A ver, estamos hablando de mezclas de materiales, ¿eh? Lo más probable es que no contengan mucho material no cohesivo, porque cuando decimos acomodar o deformar, ¿se acuerdan? Cuando ustedes agarran, hacen un tubito, lo empiezan a, digamos, dar vueltas sobre un vidrio esmerilado, y ustedes dicen, a ver, ¿en qué momento? Lo ideal es que ojalá llegue a los 3 milímetros y siga comportándose así, es decir, siga deformándose sin agrietarse, y en el momento en que se agrieta, ahí ustedes paran, porque el proceso de darle vueltas, etcétera, a este tubito, a este cigarrillo de arcilla, lo que ustedes están haciendo es bajarle la humedad. Entonces, cuando se produce la grieta, entran y calculan la humedad a la cual se produjo esto. Bueno, este es lo que se llama el límite plástico, ¿no? Y el límite líquido es básicamente el aparato de Casagrande, en que ustedes hacen una ranura y le van dando golpes, y en función de los golpes empieza así, entonces empieza a desplazarse en el aparato de Casagrande hasta el momento en que se une, y ese momento nosotros otra vez tomamos la muestra y calculamos la humedad, y esa humedad es el límite líquido, y por la diferencia de ambas determinamos el índice de plasticidad. Pero nos interesan justamente materiales que cumplan con ello, y nuevamente, si nosotros vamos al Jamboard, dejar de compartir, si venimos al Jamboard, ¿se ve? ¿Aló? Sí, ingeniero, se ve. Lo más probable es que, digamos, esa granulometría esté por aquí, porque también es una propiedad de materiales finos, ¿sí? ¿Se fijan? Este será el límite desde el punto de vista del índice de plasticidad. Aunque en general, si tenemos altamente, este debe estar por acá, ¿no? Sí, pero no importa. Después seguimos a la otra propiedad. Vamos a compartir. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. La verde, ¿no? Sí, ingeniero. Después necesitamos, entonces ya tenemos plasticidad, compactación. Para compactarse bien, el material deberá tener una alta densidad de compactación, ya que esta mejora la resistencia al corte y la resistencia a la erosión. Además, tendrá una baja cohesión y un ángulo de fricción. Es decir, necesitamos un material. Aquí estamos incorporando, si ustedes se fijan, deformabilidad, de que no pase el agua, pero aquí ya vamos corrigiendo posibles problemas de resistencia, ¿no? Para evitar la tubificación y obviamente que resista
el diagrama hidrostático de presiones. Y para ello nos dicen, para eso hay que incorporar un material cohesivo, pero le vamos a empezar a meter arenitas. Es decir, ya estamos siendo un poco más exigentes en los ángulos de fricción. Obviamente, si vamos al Jamboard, perdón, ¿se ve el Jamboard? Sí, ingeniero, se ve. Si hablamos de que tenemos que incorporar ángulo de fricción, entonces estamos hablando de material menos cohesivo, más granular. Vamos a tener una granulometría de ese estilo, ¿no? Y así entonces, perdón, ¿se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, ingeniero, se ve. Y así entonces vamos al siguiente. Dice compresibilidad. Y por otro lado, antes nos decían con alta deformabilidad, ¿sí? Ahora con alta compresibilidad. Es decir, si debemos evitar, estos suelos. ¿Por qué? Porque ya también hay demasiado asentamiento, y si esto todo el tiempo está asentándose, puede llegar a una fractura. Y por otro lado, si es un material con alta compresibilidad, entonces favorece la generación de presión de poros. Entonces habrá que ver materiales que bajen esto. Ahí tendremos otras propiedades. O flexibilidad, ¿no? Flexibilidad y resistencia de erosión, alta deformación sin fracturarse. Pues acá nos dice, por ejemplo, más o menos índices plásticos de menor 1.5, o tamaño, o contenidos, ¿no? Entonces, ya nos va generando otro tipo de requisito. Resistencia de erosión, básicamente son partículas granulares, así sean finas. Y resistencia al corte, está claro que si queremos resistencia al corte alto, tenemos que tener buenos materiales granulares con altos ángulos de fricción. Entonces, de esa manera, cuando vamos al Jamboard, perdón, ¿se ve el Jamboard? Sí, se ve, ingeniero. Entonces, en el fondo lo que vamos a tener, satisfaciendo todos estos requerimientos, vamos a tener un rango. Es decir, no hay un solo material que cumpla mancomunadamente todos los criterios establecidos. Por lo tanto, lo que vamos a tener para nuestra cortina impermeable es un rango. Es decir, si nuestra volquete viene con un material como esta granulometría, vamos a ver. Es decir, si viene con esta granulometría, ustedes se fijan, mientras esté dentro de este rango, va a cumplir con la serie de criterios. Pero, por ejemplo, si hace esto, ya no está cumpliendo. Por lo tanto, este no es un material para la cortina impermeable. Si tenemos un material como este, que está todavía dentro del rango, sigue siendo un material apropiado para una cortina impermeable. Por ello,
la recomendación es, ¿no?, ¿me avisan si se ve la lámina? Sí se ve, ingeniero. Entonces, lo que nos dice que en la realidad no es posible conseguir un solo material con todas las propiedades. Es decir, no hay un solo material que cada vez que tengamos un material nos va sumando positivamente. Es lo que les acabo de decir, vamos a tener rangos. Y la idea es que nuestro material caiga dentro del rango que nos permite cumplir además con todos los parámetros mencionados anteriormente. Por eso es que cuando vamos a una construcción de una cortina impermeable, en general manejamos rangos. Otro tema es que si ustedes tienen la cortina impermeable, al igual que el mismo criterio que usamos para la presa, sabemos que estamos dentro del rango, ¿eh? Pero también dentro del rango identificamos diferentes tamaños. Por lo tanto, si queremos ser un poco delicados y muy profesionales, cada vez que llegue una granulometría con un rango pegado a la izquierda, yo lo pondría más pegado a la parte central de la cortina impermeable, y mientras más a la derecha está, bueno, pondré esas granulometrías en estas zonas. Pero como una unidad compacta, la granulometría en cada uno de sus puntos de esta cortina impermeable cumple con el rango, ojo, el rango establecido para los diferentes parámetros, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, con eso hemos obtenido la calidad y la cantidad. Ahí ustedes tienen en sus materiales diferentes posibilidades, digamos, características entre cuánto y cuánto. Bien, ya tenemos la cantidad y la calidad del material. Ahora tenemos que tener el espesor. Vamos a ir otra vez al Jamboard. A ver, dice, la cortante del material en la zona impermeable es menor que del material en la zona permeable, por lo que debemos usar un mínimo espesor compatible con la seguridad de la presa. ¿De qué depende el definir este mínimo espesor? Primero, lo que acabamos de hablar, disponibilidad de material en calidad y en cantidad para construir la presa. Segundo, ¿se acuerdan que si nosotros tenemos, uno de los objetivos es control de la infiltración? Es decir, sabemos que todos los materiales son permeables, pero la pérdida que tengamos a través de la presa debe estar dentro de rangos aceptables, es decir, menor al 1% de la vida útil. La seguridad, es decir, que no traslademos el problema, que nuestra presión de poros sea siempre menor y no digamos que nos olvidemos, subimos la presión de poros, estamos en la... A ver, la seguridad contra la canalización, digamos, tenemos la presa y tenemos que evitar la canalización. Entonces, para este espesor tenemos unas recomendaciones que son las tablas de Sherard, ¿no?, donde dice que si este espesor está entre el 30 y 50% de la carga de agua, es satisfactoria. Si está entre el 15 y 20% de la carga de agua, se considera ya delgados, pero
con ciertos elementos se consideran satisfactorios. Lo que no puede ser nunca es que sea menor al 10% de la carga de agua. En este caso no son recomendables. Otra de las razones de Sherard es, si nosotros tenemos la presa, nosotros tenemos aquí la cortina, ¿sí? Sabemos que toda la presa tiene que cumplir, incluida la cortina, con las 3 características, hemos dicho, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esto del espesor? Sabemos que su función está a la infiltración, no está a la resistencia. Cuando decimos no está a la resistencia, por supuesto que su función no es resistir, pero de por sí ya tiene que tener un sigma mayor que el admisible, caso contrario no serviría. Y ustedes saben que este material y este material tienen esfuerzos de corte que se traducen en esfuerzos. Entonces, este es capaz de absorber la resistencia. Este es capaz de absorber la resistencia, pero este material, si bien es capaz de absorber, pero su principal función es la impermeabilidad. Por ello es que se trata de que sean los más delgados posibles, de modo que cuando venga el esfuerzo, hay un material que absorbe fuerte y que el transcurso del esfuerzo en esta cortina sea la menor superficie posible. Por eso es que tenemos cortinas lo más delgada posible, pero dentro de ciertos límites, entre el 30 y el 10% de la carga de agua. A eso se refiere el espesor, ¿ya? Y nos falta un tercer elemento, ¿verdad?, que es la ubicación, es decir, dónde va a ubicarse la presa. ¿Me da un segundito, por favor? Mañana es martes. Un momentito. Denme un segundito, por favor.
Bien. Entonces, ahora vamos a ver la posición de la presa, ¿sí? Para eso voy a compartir. Me avisan si se ve, por favor. Se ve, ingeniero. Perfecto. Entonces, la posición, hay 3 ubicaciones. Una, que es la más usual, que es la simétrica, es decir, central y simétrica. Otra es lo que se llama moderadamente inclinada, siempre hacia aguas arriba. Y la tercera es la inclinada, como les decía, siempre aguas arriba. Ay, ¿dónde estoy? Ya. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? La simétrica, como les decía, la ventaja que tiene una buena presión de contacto, reduce mucho las fugas de agua y es muy fácil, digamos, da cierta facilidad para cualquier intervención en la presa, por ejemplo, para inyecciones, etcétera, uno puede cubrir un solo material. Pero cuando tienes también buena adherencia, buena presión de contacto, hay posibilidades de mayor estabilidad, etcétera. ¿Se acuerdan cuando tenemos la línea freática? La línea freática está condicionada, ¿se acuerdan el perfil? A la ubicación de la zona o de presión atmosférica o de menor presión, ¿sí? Pues aquí probablemente esta sea la línea freática. Cuando tenemos cortinas ligeramente o inclinadas hacia arriba, lo que sucede es que si tenemos este nivel de agua, la línea freática, lo más probable es que sea mucho más directa, ¿no? Es decir, en su transcurso con respecto a esta va a ser mucho más corta y mucho más directa. Y si venimos acá, muchísimo más todavía. ¿Esto qué significa? Que las inclinadas moderadamente o las inclinadas tienen la ventaja de hacernos caer la presión de poros o generar bajas presiones de poros, lo cual es positivo para lo que significa la tubificación, etc. Pero por otro lado sabemos que mientras más corta es la línea de corriente, mayor es la infiltración. Por lo tanto, para reducir la infiltración en este tipo de cortinas, que están inclinadas sobre todo, necesitaremos realmente permeabilidades de al menos 10 a la menos 7. ¿Por qué? Porque desde ese punto de vista pueden ser un poquito desfavorables. Entonces eso corregimos con una alta impermeabilidad. En general, las pendientes son 1 a 0,5, es decir, esto que tenemos entre 1 a 0,5 y 1, las cortinas simétricas. Las ligeramente inclinadas son 1 a 0,5 y las inclinadas entre 1,5 y 1. En este último caso, a veces lo que se utiliza es que este ángulo sea el ángulo de reposo. Por lo tanto, podemos construir en forma separada tanto el talud aguas abajo, la cortina y el talud aguas arriba. Esas son entonces, en general, las ubicaciones de las cortinas. Entonces hemos visto la calidad,
la disponibilidad de material en términos de cantidad y calidad. Hemos visto el espesor y ahora su ubicación. Aquí ustedes tienen también un resumen. Aquí está. En general, las presas con núcleo central tienen ambos taludes iguales o similares, algo más tendidos que los de equilibrio natural. Cuando el núcleo está aguas arriba, el talude actual puede ser más tendido. Suele ser preferible el primero al segundo, aunque no ejerce una mayor presión de contacto sobre la cimentación, la que a su vez reduce el desarrollo de filtraciones. Este es el núcleo inclinado, tiene la ventaja, como les decía, ustedes pueden construir todo esto de una sola vez. Cada uno tiene, como les decía, sus ventajas y desventajas. También es posible medir la eficiencia en función a en cuánto se reduce el caudal, etcétera, o en cuánto se reduce la cantidad de pérdidas de carga, y de esa manera podemos ir ajustando y evaluando la eficiencia de la cortina en términos de flujo o en términos de caídas de presión. Bien. Esas son entonces las cortinas impermeables. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Está claro lo de las cortinas? ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Sí, ingeniero, se escucha. Bien, continuamos entonces. Bien. Vamos a ir al Jamboard. Entonces, acabamos de ver hemos introducido una cortina impermeable. ¿Sí? Disculpe, ingeniero, no se puede ver su pantalla. Ay, disculpa. ¿Ahora sí? ¿Sí, no? Sí, ingeniero. Bien, lo que hemos introducido ha sido una cortina impermeable. Por lo tanto, ahora tenemos una línea de flujo de esas características. Vamos a asumir así. ¿No? Antes obviamente era más por aquí, porque como este es mucho más impermeable, dijimos reduce el caudal, no en tanto lo que quisiéramos, porque esta es una distancia pequeña, pero lo que nos interesa es que pueda caer la presión de poros. En algún caso, mientras más larga es la cortina, hay más presión de poros. Pero si ustedes se fijan, este es un material muy fino. Y este es un material muy grueso
comparado con el material de la cortina impermeable. ¿Ya? Antes nosotros estábamos preocupados de que cuando no había la cortina, voy a dibujar en otro color, teníamos esto y teníamos el miedo de la tubificación, ¿sí? Pero está claro que al haber ingresado en esta parte un material mucho más impermeable, también tenemos presión de poros altas y que podemos tener ya no un problema de tubificación aquí, pero sí en la cortina, porque es un material muy fino. Y si nosotros hacemos un zoom, por ejemplo, aquí, ¿ya?, en la transición de estos dos materiales, ¿ya?, vemos, esta es la línea. Voy a exagerar un poco. Aquí voy a tener un material de ese estilo, mientras que aquí voy a tener un material chiquitito. Y este material chiquitito puede pasar por ahí. Es decir, ya este material no migra, el grande, pero este pequeño podría migrar a través de este, a pesar de que cumplimos con su función, de que nos da menor caudal, etcétera, etcétera. Pero aquí se puede producir ya también una migración de las partículas de la cortina impermeable hacia el talud de aguas abajo, y la tubificación se puede presentar dentro de la cortina impermeable. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Introducir algo, es decir, vamos a introducir aquí algo que impida que estas partículas finas migren a través de los intersticios de estas partículas gruesas. Y esto es lo que se llama, le vamos a poner entonces un filtro. ¿Qué hace el filtro? Las retiene, ¿no es cierto? No las deja pasar. Por lo tanto, puede generarse la presión de poros que ustedes quieren acá, pero este filtro no le va a dejar pasar a esa partícula erosionada para que después se convierta en una zona débil. Pues le va a colocar un material entre medio, un filtro, que por supuesto que el tamaño de este filtro desde el punto de vista de sus intersticios no pueden pues seguir dejando que esta partícula migre a través de afuera, sino que vamos a colocar un material de modo que el material de la cortina impermeable no pueda pasar. Y así evitamos la tubificación. Pero sabemos que este material es de diferente tamaño, la cortina también tiene diferente tamaño, no se olviden que ambas representan granulometrías. Por lo tanto, el tamaño de estos huecos no es igual porque las partículas son diferentes, tanto de este material como de este material. Por lo tanto, no podemos introducir un material de filtro que no tenga algo que ver con estos dos materiales, tanto el de afuera como este mismo. Entonces, eso es lo que se llama filtro de transición. ¿Qué significa transición? Que tiene que acomodarse a todos los tamaños de ambas granulometrías, es decir, no es un tamaño constante, por lo tanto no es un intersticio constante. Y por eso se llama transición, es como ir de la partícula pequeña a la partícula grande, como un cono, y vamos generando un material que nos lleve por una transición así, como cono. Necesitamos esa granulometría que cumpla una función de filtro, es decir, evita
que estas partículas pequeñas, así sea la presión de poros altísima, no puedan irse por aquí porque esta las va a detener. Y si la del pedazo de al lado es mucho más grande, esa va a ser detenida por las otras. Entonces, eso es lo que se llama un filtro de transición. De entrada sabemos que este filtro obviamente es un material más permeable que la cortina, porque no puede generar mayor presión de poros, ¿no? Tampoco puede generar un proceso que la línea freática suba, ¿no? Entonces, este filtro es un material granular que hace que la presión de poros caiga, que hace que las partículas no salgan y que hace que sea lo suficientemente permeable. Entonces, otra vez, ahora tenemos que buscar cuál es el rango para determinar este filtro de transición. Pero ese es el concepto de filtro. De acuerdo a eso, solamente tendríamos que colocar filtro acá, ¿sí? Aguas abajo de la cortina. Sin embargo, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que hay 3 estados de una presa: fin de construcción, operación y vaciamiento rápido. Y habíamos dicho que en el vaciamiento rápido, estas líneas de la red de flujo podrían darse la vuelta porque siempre van a buscar, como esto desaparece, una zona de menor presión y van a girar allá. Pues cuando giran, ojo, pueden generar los mismos problemas, particularmente con erosión y tubificación. Por lo tanto, también habrá que poner el filtro en la capa de aguas arriba. Por lo tanto, aquí viene la regla universal. Colocar filtros de transición donde haya todo tipo de cambio de material. Si aquí hay cambio de material, ¿se acuerdan la línea de corriente? Probablemente por alguna razón quiera emerger. Entonces tenemos aquí un material, otro material, imagínense que emerge y en vez de que nos genere presiones de poros, etcétera, ¡brum!, le ponemos un filtro de transición y evitamos que haya presión de poros que venga desde la fundación. Regla general, se ponen filtros de transición en toda diferenciación de capas. Dicho esto, entonces nos vamos a ir ahora. ¿Estaban viendo? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Dejamos de compartir y nos vamos otra vez a la... ¿Se ve? Sí, ingeniero, se ve. Entonces, sabemos que... Entonces, sabemos que es para prevenir la migración. Esa es su principal función. Se requieren entre las zonas impermeables y las zonas permeables. Después vamos a ver que viene a veces complementado con drenes. Y como la dirección de la infiltración es hacia la cara de aguas arriba durante el vaciamiento rápido, los filtros son necesarios en ambos taludes de la zona impermeable. Entonces, para el diseño de los filtros, esto mejor lo vamos a ver en la siguiente clase porque esto es más largo, ¿no? Entonces, esa es la parte conceptual de los filtros, ¿ya? Pero podemos avanzar un poco más, a ver. Solamente déjenme. Entonces, lo que hemos visto acá es ¿para qué sirven? Ahora, para diseñar. Hay 2 criterios para el diseño.
Uno es el criterio de canalización, es decir, para evitar que exista migración. Y el otro es el criterio de permeabilidad, que es para que induzcamos una reducción brusca del gradiente hidráulico o de lo que llamamos también presión de poros. Aquí lo interesante es que si cumplimos con uno, cumplimos con el otro. Es decir, el primer requerimiento da lugar a un límite en el segundo. Es decir, que en general el cumplimiento del primer requerimiento hace que cumplamos el segundo. Si cumplimos con el criterio de canalización, es decir, evitamos la migración, automáticamente también generamos una caída de la presión de poros. Y el principio es que lo que les decía es la palabra transición, que el principio esencial del diseño plantea que cualquier cambio de material fino a grueso debe efectuarse de manera gradual, con un filtro, suelo protegido, transición, etc. Ahí vamos a quedar. La siguiente clase vamos a ver los criterios de diseño. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, una consulta. Sí. Cuando salíamos del material fino y pasamos al material grueso, la presión, ¿cómo es que llega a pasar, ingeniero? ¿Se reduce o es que se mantiene? No se olviden, a ver, imagínense una arcilla, ¿ya? Imagínense siempre la lógica y el mecanismo. Si ustedes están con una arcilla bien compactada, ¿cómo está el agua? A alta presión, ¿sí? Entonces esa línea de corriente está yendo a alta presión. Si yo inmediatamente después, aquí vamos a ir, vamos a compartir el Jamboard, ¿ya? Vamos a borrar esta. Es decir, vamos a tener esta presa. Y voy a exagerar un poco, ¿eh? Ay. El nivel de agua. Y voy a tener eso. Esta es la cortina impermeable. Ahora, lo que decíamos que para que aquí haya infiltración, este es un material muy fino, súper cohesivo. Por lo tanto, esta línea freática aquí va a generar una alta presión de poros porque es un material muy fino, ¿no? Ahora bien, como es tan pequeñito, lo que nosotros tenemos que es evitar que esta presión de poros sea capaz de arrastrar este material que es muy fino, entonces puede tener facilidad de arrastrarlo. Entonces, lo que queremos es introducirle algo aquí que evite que esto pase. Obviamente no le voy a poner un material más fino porque me va a seguir dando presión de poros. Lo que tengo que hacer es introducir un material cuyos intersticios entre los materiales son los intersticios no permitan pasar este tamaño de partícula. Por lo tanto, de entrada, este material que se llama filtro ya no puede ser un material cohesivo, tiene que ser un material granular. Lo más probable, si esto es muy fino, esta tendrá que ser una grava pequeña, algo así, o de tamaño de modo que ese material fino no pueda cruzar por acá. Entonces, de entrada, este es un material que si tomamos la granulometría, y aquí está la de la cortina,
El otro material con seguridad está a la derecha, porque está cumpliendo una función de evitar esto. Por lo tanto, es un material con menor permeabilidad. Entonces, ¿qué es lo que el agua hace? Va a buscar esta zona, pero al encontrarse con una zona de menor permeabilidad, esta presión de poros cae, es como que le bajas la intensidad. El caso extremo es cuando tenemos, imagínense, superficie libre, presión atmosférica. Entonces esto viene con gran presión aquí, pero inmediatamente llega aquí, cae. ¿Por qué? Porque ya no tiene presión esta superficie libre. Entonces, este siempre va a ser un material más grueso que la cortina y por lo tanto siempre va a generar una caída de la presión de poros. No podemos generar un material que no genere caída de presión. Y vamos a ver la próxima clase qué cuidados hay que tener para que eso efectivamente no ocurra. ¿Está bien? ¿Respondí a su pregunta? Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Más? Y una consulta más, ingeniero, quizá lo mencioné en clase, la forma parabólica que habíamos visto anteriormente al salir del material fino ya no se cumpliría, ¿no? Ya no. No se olviden que aquí, cuando nosotros introducimos un material más impermeable, básicamente cae, ¿eh? La presión cae y después sale, ¿eh? La parábola es solamente un artificio para dibujar, ¿se acuerdan? Ahora desde aquí, para dibujar, y nosotros hacemos los ajustes, ¿eh? Pero nos regimos por la tendencia esta. Pero cuando introducimos un dren o un filtro, obviamente ya no funciona la parábola, porque la parábola solamente es hasta donde tenemos la cara de presión atmosférica. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Gracias. No. ¿Más preguntas? Bien, si no hay, nos vemos el viernes, por favor. Gracias.